En nuestra reunión Semilla 360, esta reunión de oración, donde esperamos en Dios en las Escrituras, respondemos a Él en el canto, en la oración, tuve la oportunidad de orar con este chico de Centroamérica llamado Anderson. Y yo le preguntaba, Anderson, ¿cómo puedo orar por ti? Y él me decía, pastor, yo quiero que me ayude a pedirle a Dios paz. Dentro de mí dije, Anderson, estás lleno de vida, estás en la tierra de las oportunidades. El menú es vasto, casi ilimitado. Pero Salomón, en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 6, verso 1, nos dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da riqueza, honra, vida, bienes, pero Dios no le da el don de disfrutar de ellos. Anderson lo reconocía. Él estaba urgido de paz interior, de paz con su entorno, de paz con sus queridos, con sus amados, con la gente de su familia quizás, pero sobre todo paz con Dios. Bienvenidos a la semana número 5 de Demasiada Esperanza, esta serie a través del Evangelio de Lucas. Hoy en el capítulo 2, comenzando en el verso 1 con el tema la paz de Dios. Verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La paz que Cristo vino a ofrecer y a establecer es esa a la que hizo referencia en el capítulo 14 del libro de Juan, cuando está teniendo esta conversación durante esa última cena, antes de despedirse de sus discípulos, darles instrucciones y ser arrestado en Getsemaní. Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, pero yo se las doy no como el mundo la da. Augusto César, un personaje sobresaliente en la historia universal. Augusto César, sobrino de Julio César, este hombre que murió asesinado. Augusto César, después de resolver los problemas políticos, financieros, administrativos, estableció en el Imperio Romano esto que se conoce como la Pax Romana, un estado de paz o de reconciliación con sus enemigos, con sus retos, con sus desafíos. Trajo dinero y recursos de Egipto a tal grado que el Senado de la República, que se jactaba de que ningún hombre podría estar más allá del Senado, le da el título a Octaviano como el gran César exaltado o Augusto César. Y es irónico cómo que viene a establecer esta paz política, esta paz administrativa, esta paz en todos sentidos, Dios lo usa para establecer este censo y entonces dirigir a esta María, donde Él había depositado su semilla, ¿no?, para traer al mundo, al Salvador del mundo. Según lo que está escrito en Miqueas capítulo 5, verso 2, nos dice así la palabra de Dios: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado que el Mesías habría de nacer en Belén, y el Señor, en su sentido del humor, pero en su gran soberanía, usa reyes. Por eso el libro de Daniel dice que Dios
pone reyes, que Dios quita reyes. El discípulo de Jesucristo entiende que la revolución que Jesucristo vino a establecer no es una revolución social ni política, es una revolución del corazón. Y Dios, para sus planes, repito, no tiene ningún problema en usar personas tan distinguidas como Augusto César. Y circunstancias adversas. Leemos que fue José con María. Escriben los historiadores que a estos censos no eran llevadas las mujeres. Ellas no eran consideradas dentro de estos censos. Pero ¿cuál sería la presión en Nazaret sobre esta joven mujer, desposada, ya comprometida, sin que su matrimonio estuviese completado o consumado físicamente? Porque esta era la tradición de los judíos, estos matrimonios en 3 partes. La primera parte la arreglaban los padres, la segunda, los cónyuges establecían este pacto del desposorio, donde legalmente quedaban casados, pero no había esta consumación matrimonial, sino después de un año donde se comprobaba la solvencia económica, moral, espiritual de él, pero sobre todo la virginidad, la pureza de la doncella. Y en este estado de desposorio, ¿cuántas cosas ha de haber escuchado? ¿Cuánta presión ha de haber recibido esta joven madre en Nazaret que decide ir con José? Cómo Dios hace que todas las cosas obren para bien y que cumplan su plan y que cumplan su propósito, y van justamente en este momento. ¿Cuántos como papás hemos estado preocupados justamente en los últimos días, en el periodo del término del embarazo de nuestras espositas? No queremos ir, pero literalmente ni por el periódico, no queremos dejarlas solitas. Bueno, pues esto fue lo que sucedió. Augusto César, por una parte, un instrumento en manos de Dios, esas circunstancias adversas en Nazaret, instrumentos en manos de Dios para que se cumpliese la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y acontece entonces que da a luz a su primer hijo, o su hijo primogénito, según lo leemos aquí en el capítulo 2, verso 7, y lo envuelve en pañales, nada extraordinario, pero lo acuesta en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y entonces el príncipe de paz, aquel anunciado por Isaías en el capítulo 9, verso 6, cuando él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su principado, o el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor enviaba a su príncipe. El reino de Dios venía en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer, repito, esa paz que el mundo no nos puede dar. Y me encanta el verso 7, como dice Isaías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Te imaginas disfrutar de esa paz que Jesucristo viene a establecer? Primeramente en nosotros, entre nosotros, con el Padre, en el mundo. De una manera donde dice acá, repito, Isaías, que no tenga límite. Bien, la paz de Jesucristo, pues, número 1, no es como el mundo la da. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este ángel lo que trae a estos pastores no es otra cosa, sino que trae el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son estas noticias? Dios está en Cristo, reconciliando consigo al ser humano, a todos los seres humanos, sin tomarnos en cuenta nuestros pecados. La paz de Jesucristo no es como la que vino a establecer Augusto César, no es como el mundo la da,
Pero la paz de Jesucristo tiene un orden, y en este caso el orden comenzaba porque estas buenas noticias primeramente eran para el pueblo de Israel. Jesucristo, hablando con la mujer samaritana en Juan 4, en este famoso pozo donde establece una interesante conversación, le dice categóricamente que la salvación viene de los judíos. Los judíos, este pueblo escogido por Dios, no por ningún atributo especial, sino por la grande gracia y gran misericordia, escoge este pueblo débil para que a través de él, según la promesa que le hizo a Abraham y de su simiente, esto es Cristo, traer salvación a todas las familias de la tierra, luz a todas las naciones. Pero repito, tiene un orden. Y esta porción del texto nos habla de esta paz de Jesucristo que tiene un orden, porque les dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David, también como Dios lo había prometido. Belén, Efrata, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y por eso quiero remarcar que la paz de Cristo tiene un orden, porque lo que viene primero Dios a reconciliar no son nuestras finanzas, no son nuestros matrimonios, menos aún nuestros sueños, aunque su paz, por supuesto, que trasciende a todos esos aspectos y ámbitos de la vida, pero viene a reconciliarnos primeramente con Dios. La palabra paz, ¿sabes lo que significa? No significa ausencia de conflicto. A veces pensamos que porque no le hablas a tu esposa, iba a decir no le hablamos, pero yo sí le hablo a mi esposa y la amo muchísimo, ¿verdad? Ay de mí si no le hablo, ay de mí. Sí, no es ausencia de conflicto, no es esta guerra fría entre tus hijos o tus suegros o tus cuñados o tus vecinos. No, estamos en paz. No. El concepto bíblico de paz es unir dos cosas sueltas. Ese es el sentido de la palabra shalom en hebreo e irene en griego. Esta plenitud cuando una reconciliación entre dos cosas se lleva a cabo. Y por eso les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Establece esto, que esta paz con la que Dios creó al hombre se perdió cuando el ser humano le dimos la espalda a nuestro Creador. Cada uno nos apartamos de nuestro camino. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno solo. Y por eso Jesucristo es llamado el príncipe de paz, porque Él viene a ser primeramente la paz por medio de su sangre en la cruz. Es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el orden. Primero haces la paz con Dios por medio de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Salvador Cristo Jesús, y después gozas de la paz de Dios. También Pablo enseña acerca de la paz de Dios cuando hablándonos de la oración, nos enseña en Filipenses 4, por nada estén afanosos, sean conocidas delante de Dios todas sus peticiones, rogativas, súplicas con acciones de gracias, ¿no? Y la paz de Dios, ya no es la paz con Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el orden. Primero la paz con Dios por medio de la fe en Cristo, después gozas de la paz de Dios, y entonces estás capacitado para reconciliarte con tu prójimo, y con el amor con que Cristo te amó, tú puedas amar, y con el perdón con el que Cristo te perdonó, tú puedas perdonar. Y ese es el sentido de la paz, unir dos cosas sueltas. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Más cánticos en este capítulo 1 y 2 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Este es conocido como el Gloria in excelsis Deus, o Gloria a Dios en las alturas. Este canto de los ángeles. Y es bien interesante porque tradicionalmente hemos escuchado en algunos villancicos de Navidad esto de Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, pero la Biblia no enseña que hay hombres de buena voluntad. Salomón dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. El libro de Romanos dice que no hay justo ni aún uno, ¿no?
Por eso Dios envió al Salvador del mundo, porque nadie sería capaz de justificarse delante de Dios por sus propias obras. Por eso el Gloria in excelsis Deus, o Gloria a Dios en las alturas, dice: en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con todos los hombres. Por eso el sentido del regalo de Dios, Cristo es Jesús, esta esperanza gloriosa. Y es muy interesante este cántico, porque hay un paralelismo interesante. Mientras en la tierra Dios viene a establecer, o puede existir, la reconciliación primeramente con Dios, luego con nosotros mismos y con nuestros semejantes, esto glorifica a Dios. Justamente eso es lo que Jesús enseña en Juan 13, cuando Jesús le dice a sus discípulos: en esto conocerá todo el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando Dios nos da la habilidad, el poder para reconciliarnos con su amor entre unos y otros, y nos humillamos, y como dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz o reconciliarnos con todos los hombres. La enseñanza de Jesús: si tu hermano peca contra ti, ¿no?, 1 y 10 veces, tienes que perdonarle. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pues 7 veces no, dice Jesús, aún hasta 70 veces 7. Es el final del Padre Nuestro. Si no perdonas de todo corazón a tus semejantes sus ofensas, tu Padre Celestial tampoco te perdonará. Porque ese es el distintivo. Esto glorifica a Dios, esto manifiesta que Dios es real. Esto es el sentido de dar gloria a Dios, manifestar sus divinos atributos, Dios a través de sus discípulos. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La reconciliación con Dios y entre los seres humanos glorifica a Dios y le dice al mundo que efectivamente Jesucristo es real y Jesucristo vive. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos del cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vaya testigos que Dios escogió en esta época. Estos pastores no eran dignos de crédito, su testimonio no era válido en una corte, eran tenidos por ladrones, gente no dignos de confianza, y son ellos a quienes Dios escoge para que les sean anunciadas las buenas nuevas de salvación. Verso 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, esta señal que había dicho el ángel. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que les oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los eruditos bíblicos piensan que Lucas, en su investigación, dio con María. Lucas, médico amado, en Colosenses 4 es llamado así, acompañante de Pablo en sus viajes misioneros, justo después de la ascensión de Jesucristo. Se dice que él, en su investigación, tuvo que haber hablado con María, y él, de una manera muy interesante, nos dice: y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Los que los oyeron se maravillaron lo que los pastores decían. Y mira el verso 20: y volvieron los pastores y glorificaron a Dios. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora estos pastores no solamente protagonizaban, sino eran aquellas personas que anunciarían la paz y las buenas noticias al mundo. Y ese es el plan de Dios para nosotros, que nosotros podamos reconocer que no hay paz para las personas que no tomamos en cuenta a Dios, que podamos recibir la paz que Jesucristo vino a ofrecernos, y que podamos nosotros ser un instrumento. Este es justamente el sentido de las palabras de Isaías en el capítulo 52 de su libro, verso 7, cuando él escribe: cuán hermosos sobre los montes son los pies de los que traen alegres nuevas. Está haciendo referencia a todos aquellos que hemos hecho la paz con Dios, que tenemos la paz de Dios y ahora somos
somos instrumentos de la paz de Dios para otros, cuán alegres son sobre los montes nuestros pies, de aquellos que anunciamos la paz, de aquellos que traemos nuevas de bien o noticias de bien, los que publicamos salvación y le decimos al pueblo, tu Dios reina. ¿Has hecho la paz con Dios? ¿Disfrutas de la paz de Dios? Quisieras hacerla en esta oportunidad.